pues tenemos hoy el gusto de por fin tener esta jornada sobre ética y periodismo. El objetivo, tal y como se ha dicho en las presentaciones anteriores en internet y en prensa, no es ni más ni menos que reflexionar sobre el oficio de periodista y sobre la influencia que el periodismo tiene en la sociedad. Y entendemos que en esa reflexión pues caben todas las opiniones, las 5 personas que tenemos detrás y, por supuesto, todo el público que quiera hacerlo en su momento. Porque todos sabemos cómo las noticias pueden tratarse de un modo o de otro. Por eso la palabra ética también existe. Buenos días, y básicamente la explicación la ha dado Luis, yo creo que está bastante claro, todos sabemos lo que venimos. Yo, en primer lugar, simplemente agradecer, porque es muy agradable comprobar porque hay ciudadanos, tanto los que estáis aquí como los que estamos en esta mesa, pues dispuestos a reflexionar, a debatir, a hablar, en definitiva, en este caso concreto, sobre la actualidad de una cuestión que es muy importante bajo mi punto de vista, que es, bueno, pues cómo está ahora mismo el tema del periodismo. Simplemente explicar un poco la organización. Estamos, pues como todos sabéis, ajustados de tiempo por aquello del cierre de esta sala. Cerramos a las 2, por tanto, intentaremos en la medida de lo posible que todo sea dinámico, pero también que los tiempos no se nos vayan. Ellos van a exponer cada uno en la parte teórica, que va a ser por la mañana, como saben, la parte práctica se desarrollará por la tarde, pues aproximadamente como unos 15 minutos cada uno, más o menos controlado. Intentaremos hacer un descanso en la mitad de sus ponencias y luego, a partir de la 1 y hasta las 2 del mediodía, pues la idea es que todos debatamos, que todos hablemos y que ya, bueno, tanto ellos como el propio público, pues entremos en una charla, en un coloquio, en un debate definitivo. En primer lugar, así rápidamente, nos acompaña en la mesa Alberto Casado, el responsable del periódico Extremadura. ¿Parece que no se oye? Ahora sí. Decía Alberto Casado, que me acompaña, él es el responsable del periódico extremaduraprogresista.com, me acompaña también Juan Pedro Rivera, el profesor del Instituto Meléndez Valdés, profesor de filosofía. Continuamos con José Joaquín González, más conocido por todos probablemente por JJ, como saben, contertulio de la cadena COPE, del programa de opinión La Tertulia Noticaria, y además director de La Capital, de Tierra de Barro. Y terminamos con Pepe Camello, que también es de todos conocido, de Libre Producciones, responsable de la productora de Libre Producciones. A continuación, una breve explicación de cada uno de los ponentes, y como les digo, comenzamos con esos 15 minutos. El primer turno ha sido un poco al azar, es para Juan Pedro Viñuela Rodríguez, él es profesor de Ética y Filosofía. Las democracias no liberales en las que vivimos son formas de totalitarismo encubierto que manejan y manipulan las conciencias de los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Esa es mi idea. Por tanto, basta de ilusiones, no vivimos en ningún tipo de democracia. Las democracias son estrictamente formales, no son más que apariencias. Vivimos en un mundo que es un mundo de pensamiento único, por tanto vivimos en un tremendo engaño, y los medios de comunicación son colaboradores de ese engaño inconscientemente, en su inmensa mayoría. Los periodistas de a pie también lo son inconscientes, los ciudadanos también somos absolutamente inconscientes o ignorantes de esa manipulación, y el mundo que se nos presenta es una realidad absolutamente engañosa, construida por una élite que es la élite política y económica, es decir, construida por el poder político-económico, por lo que podemos llamar la partitocracia oligárquica, que ese es realmente el tipo de gobierno que tenemos. No tenemos, señores, ninguna democracia. Otra cosa es que pueda haber una democracia en el futuro, que podemos desarrollar una democracia, y otra cosa, por supuesto, también es que esa democracia, en modo de totalitarismo en la que vivimos, tiene sus grietas. Está claro que tiene que tener sus grietas, si no, esto que estamos aquí no podríamos hacerlo. Eso es evidente. Tampoco les puedo yo hablar mucho del periodismo, porque realmente yo prácticamente no leo la prensa, ni escucho los telediarios, ni escucho la radio. Me dedico simplemente a leer libros y a reflexionar, porque creo que precisamente en ese otros medios puede vislumbrar un poco de realidad, de esa salida de la caverna, de esa salida del túnel. Y en definitiva eso es lo que nos ocurre. Esto es muy parecido a aquello que aparecía en la película Matrix, cuando Morfeo le decía a Neo: bienvenido al desierto de lo real. El desierto de lo real es el fin de la civilización humana. Y a ese fin de la civilización humana estamos llegando por el engaño sistemático del poder político, de las conciencias y del pensamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos sido engañados y estamos siendo engañados porque hay dos formas de organizarse socialmente: o bien vivimos en un totalitarismo o bien vivimos en una democracia. Ahora bien, los totalitarismos
identificados como tales, son formas de gobierno fuerte, totalitarismo fuerte, en el que hay una manipulación de los medios de comunicación y de la enseñanza por parte del poder. Y esa manipulación está clarísima, por lo menos vista desde fuera. Desde dentro del propio gobierno, los ciudadanos viven esa manipulación de forma inmediata y no son conscientes de ella, salvo sectores que son críticos con ese sistema, porque siempre hay grietas. Esa es la esperanza que tenemos en la humanidad, ¿no? Siempre hay grietas, como lo ha habido, tenemos el caso claro de los 40 años de franquismo, ¿no? Bien, en última instancia, la garantía de que funcione un sistema dictatorial, un sistema totalitario, es no solo la propaganda por el medio de comunicación y el sistema de educación, que es otra forma de propaganda. Yo todavía no soy capaz de distinguir entre educación y propaganda, y a medida que avanza y profundizan las leyes de educación hoy en día, menos soy capaz de distinguir entre educación y propaganda. Bien, pues decía que el último baluarte de un sistema totalitario o dictatorial es la fuerza, es decir, al disidente se le elimina por la fuerza, es decir, se le tortura hasta que se convence de lo contrario, o incluso pues, pasa al paredón y es fusilado. Por eso tenemos el ejemplo de claro, los 40 años de franquismo. No hay que irse más lejos, no hay que irse a Europa, no hay que irse a ninguna otra parte para entender lo que estamos diciendo aquí. Sin embargo, en los sistemas democráticos neoliberales en los que vivimos también en un totalitarismo, pero en principio no existe ese último mecanismo de la fuerza. Al disidente, es decir, al que piensa de otra manera, simplemente se le relega a lo que podemos llamar, o a mí se me ha ocurrido ese nombre, el ostracismo comunicativo. Es decir, no aparecen los medios de comunicación. Y si no aparecen los medios de comunicación, simple y llanamente no existe. Y como no existe, nadie tiene noticia de ello. Y como nadie tiene noticia de ello, no hay ningún tipo de pensamiento alternativo que sea una opción de gobierno distinta o de organización social distinta a la que tenemos. Bien, pero hay que tener en cuenta una cosa. Aunque realmente la fuerza no se utiliza en los sistemas democráticos neoliberales en los que vivimos, no se utiliza en principio con los que vivimos en esos sistemas democráticos neoliberales, como en nuestro caso, los países ricos del norte desarrollados. Pero hay que tener en cuenta una cosa: la violencia sí se utiliza a nivel global. La globalización, que tiene como idea única de pensamiento único que intentaré esbozar después, el crecimiento ilimitado de la economía, produce muerte. Hay un título de un libro de un economista que se llama El crecimiento mata. Nuestro sistema de organización del que nosotros somos absolutamente conniventes por ignorancia, mata a la mitad de la humanidad de hambre. Produce guerra, produce catástrofe, produce pobreza. No hay redistribución de la riqueza, hay redistribución de la riqueza entre los más ricos. Y a los demás que participamos en el sistema se nos da simplemente las migajas para poder tener un sueldo trabajando 8 horas esclavizados para consumir y mantener el sistema y hipotecarse en una casa durante 40 o 50 años. Es decir, estamos atados por todas partes. Estamos atados en el pensamiento, por una parte, porque solamente hay un pensamiento, como que intentaré explicar ahora, y estamos atados económicamente porque no podemos protestar. ¿Quién se atreve a protestar y a ponerse en huelga si pierde su trabajo? Y después no puede pagar la hipoteca y no puede mantener y dar de comer a sus hijos. Es decir, es difícil que incluso los disidentes sean capaces de manifestarse. Además, el disidente queda relegado al ámbito de lo marginal, solo aparece en periódicos muy marginales. Ahora hay una luz en los blogs que aparecen por ahí, si se puede ver cierto pensamiento marginal o, digamos, alternativo, y a los que intentan manifestarse se les llama activistas, por tanto se les identifica rápidamente con aquellos que hacen desórdenes públicos, con los que ponen barricadas, con los terroristas. Es decir, el lenguaje está preparado para que a esa gente no se les haga caso, se les considere como los marginales de la sociedad que hay que tener en cuenta, que hay que tener ahí, porque, bueno, como decía un representante político de nuestro pueblo, no se puede ir haciendo el payaso y el circo por ahí, ese circo civilizado. Bien, pues en eso queda el papel de los marginales en la sociedad en la que vivimos. Bien, ¿cómo se fundamenta este mecanismo de control de la conciencia tan fuerte como el que yo he dicho? Pues eso se basa en la propaganda o en la manipulación del pensamiento.